Resumen. ¿Qué tal, amigos de tvnoticias.com? Es un gusto estar con ustedes como siempre. Buen lunes, buena semana para todos y hoy empezamos con una noticia diferente. Una noticia agradable para el país porque muchas noticias pues son feas, como los granadazos, los asesinatos y todo lo que usted sabe que se publica en los medios todos los días. Bueno, pues ahora le informamos que el piloto mexicano Sergio Pérez estará en la Fórmula 1 para el equipo suizo Sauber. Sin más palabras, la idea de esta reunión con ustedes es decirles oficialmente que en el 2011 México va a tener piloto en Fórmula 1. Sergio Pérez cerró con Sauber para la temporada 2011 como piloto titular. Y para continuar quisiera expresarles a ustedes las palabras que nos envió Peter Sauber. At Sauber Motorsport. Unfortunately, I cannot be in Mexico City today because I'm traveling in Asia. Nevertheless, I wanted to talk to you. Aunque llega impulsado por el patrocinio de Telmex, o sea, de Slim, que de hecho la escudería será Sauber Telmex, pero tenemos una entrevista exclusiva con el licenciado Rodolfo Sánchez Noya, una autoridad en el deporte motor. Bueno, pues vamos a platicar con un experto de años en materia automovilística, con el licenciado Rodolfo Sánchez Noya, una autoridad realmente en el deporte motor. Licenciado, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y gracias por llamarnos. Claro que sí, licenciado. Bueno, pues platíquenos una noticia de 8 columnas, como usted bien lo ha dicho. Un piloto mexicano regresa nuevamente al máximo circuito del automovilismo, a la Fórmula 1, Checo Pérez. ¿Cómo ve este pues traslado a la Fórmula 1? Esto me parece estupendo, tomando en cuenta dos cosas. Una, sí, que es un piloto oriundo de Guadalajara, un piloto tapatío, que además, aparte de la Miss Universo, tiene ya su estadio de las Chivas. Van a tener los Juegos Deportivos el próximo año, o sea que está de moda Guadalajara en ese sentido. Así es. Checo Pérez es un piloto que tiene aproximadamente 20 años y algunos meses. Ha tenido una experiencia muy buena y este año tuvo una trayectoria sensacional al ganar 5 eventos preliminares a la Fórmula 1 y quedar como subcampeón de la categoría GP2. Ya se había hablado con anterioridad de la posibilidad de que se fuera al equipo Renault, apoyado con la escudería Telmex. Sí. Sin embargo, Renault lo desmintió, luego se habló de otras escuderías, pero evidentemente trataban de encontrar un equipo que no fuera de media tabla hacia atrás, sino más bien de media tabla hacia adelante. Finalmente encontró el apoyo de Peter Sauber, que es el creador y dueño de la marca Sauber en la Fórmula 1, y que ha sido finalmente contratado por él teniendo en cuenta su currículum, porque para llegar a Fórmula 1 no necesariamente tienes que decir, ya tengo el dinero y voy a comprar el coche, no. Tienes que tener una trayectoria muy amplia, muy definida y de triunfos. Por lo tanto, es cuando voltean los ojos las escuderías para ver a los pilotos nuevos. Y en este caso, Checo Pérez es un piloto nuevo que va a la Fórmula 1 en compañía de Kawasaki, que es el piloto japonés que habrá de permanecer el año que entra en forma de compañero de equipo de Checo Pérez. Es un orgullo porque es prácticamente el quinto piloto que llega a la Fórmula 1 en la historia del automovilismo mundial y en la historia de México. Los dos primeros fueron Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, también en la época de los años 62 al 71, Moisés Solana, aunque él falleció en el año 68, y Pedro murió en 1971. Después entró Héctor Alonso Rebaque una temporada, hizo una buena carrera en Argentina, ocupando el tercer lugar con la escudería Brava, y de ahí en fuera no hubo más. Hubo intentos que no fructificaron, como el caso de José Legarza, que pasó la prueba de manejo aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez para obtener la licencia de piloto Fórmula 1, pero no tuvo el apoyo económico necesario para poder continuar. Carlos Guerrero, al cual lo acompañamos a Pembroke en Inglaterra, logró hacer sus pruebas, logró pasar en la escudería March como piloto de la Fórmula 1, pero lamentablemente no pudo seguir en el equipo porque no hubo patrocinio, no hubo dinero. Por lo tanto, esta es una grata noticia porque además se habla ya definitivamente de la asociación entre Telmex y Sauber, que aparentemente ese es el nombre que van a llevar para el año que entra. Pero todavía déjame agregarte algo más. Sí.
existe la posibilidad que en el 2012, y te lo doy como adelanto porque eso lo habíamos adelantado nosotros el viernes, pero tú eres la primera persona que te lo voy a decir, existe la posibilidad que para 2012 haya 2 pilotos mexicanos en la Fórmula 1 con el equipo Telmex Sauber. ¿Quién es? ¿Quién es? Es nada menos que el piloto regio, que es Esteban Gutiérrez, de 19 años, que ha venido protegido por parte de Sauber, que ahora ya entra como piloto de reserva en la Fórmula 1, comienza a practicar en noviembre, ya ha tenido el campeonato de la GP2, o sea, la GP3, corrijo, que es una categoría que ya es un paso también para la 2 y la Fórmula 1, y además ha sido campeón y subcampeón en la categoría BMW en Estados Unidos y en Europa. Eso es en resumen. Licenciado Sánchez Noya, entonces estamos hablando de que en la escudería Sauber habría 2 pilotos mexicanos participando como titulares en los monoplaza, como son Esteban Gutiérrez y Checo Pérez. Pero para 2012. Para 2012, ¿verdad? Así es, la idea es tener a los 2 pilotos mexicanos. Esto va a tener un beneficio porque la gente de por sí hay mucho aficionado a la Fórmula 1, pero cuando hay un mexicano adentro, crece, ¿verdad? La atención. Antes porque lo mismo les daba que ganara X piloto de nacionalidad, que Schumacher, Felipe Massa, Fernando Alonso algo por la relación con España, pero en fuera no era multitudinario. Ahora tener a 2 pilotos mexicanos, eso va a ser sensacional. Por lo pronto, Checo Pérez, estupendo piloto tapatío. Licenciado Sánchez Noya, ¿esto podría ser un preámbulo para que la Fórmula 1 podría regresar a nuestro país? Es un poco difícil adelantarlo porque no tenemos un escenario adecuado para la Fórmula 1. El Autódromo Hermano Rodríguez, que era es la catedral del automovilismo en México, ya resulta que es obsoleto para la Fórmula 1. Tenían que modificar muchos autódromos o bien construir otro, a lo mejor salía más barato. Que aquí tiene pues muchos problemas el Autódromo Hermano Rodríguez porque está dentro de una unidad deportiva. Tenían que, en el resumen que hicieron hace muchos años, tenían que quitar una gran cantidad de árboles, ampliar el diseño de las curvas, pero tiene un defecto el Autódromo Hermano Rodríguez, que hace muchos años pues ahí era una especie de tiradero de basura, por lo tanto la superficie no es totalmente compacta, tiene variaciones con la temperatura, si hay mucho sol, si hay mucho frío, si hay mucha lluvia. Para darte una idea exacta, le pasa en pequeño lo que sucede en grande en la calzada de Ignacio Zaragoza cuando vas caminando y hay una serie de columpios que no está el pavimento parejo, es una cosa similar. Ok. Pero se hablaba de Cancún, ¿no? ¿Cómo ves? No, Cancún fue un mito muy grande que le sirvió para algunas gentes de llevarse un dinero a la bolsa. Y nunca fue una realidad, y yo tuve la oportunidad de haber platicado en aquel tiempo con el gobernador que estaba entonces, que le faltaban unos meses para dejar el gobierno. Habían donado unos terrenos que aparentemente estaban bien, pero no eran terrenos adecuados, después de que sí, y finalmente no fueron esos terrenos porque eran de propiedad ejidal, y por lo tanto esos terrenos prácticamente pasaban a otro lugar que nunca se concretó, nunca se hizo nada. Así es. Pues licenciado Sánchez Noya, la noticia, un mexicano de regreso en la Fórmula 1. Al ciudadano, licenciado César Horacio Duarte. Y uno de los estados del país más violentos y con mayor conflicto. Ha tomado protesta el nuevo gobernador César Duarte, al cual ya han asesinado a un sobrino y a un cuñado. Enfrentará con valor, según él, a la delincuencia y promueve la figura de una policía única. Guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan. Ahora sí, las noticias no pueden faltar en un gobierno que lucha ineficazmente contra la delincuencia organizada. Por cierto, el gobernador Enrique Peña Nieto, o el señor candidato, y adelantó que si el PRI regresa a Los Pinos, la lucha contra el narco va a continuar. Pero ese es otro tema. En el municipio de Apatzingán, en Michoacán, fue emboscado un convoy de la Policía Federal con un saldo de 2 agentes muertos y 15 lesionados. Marina Silva, ex ministra del... En Brasil, Dilma Rousseff, la candidata de Lula da Silva, se ha llevado las elecciones en Brasil, pero no llegó a los más de 50 puntos, por lo que se espera una segunda vuelta. Un país que ha puesto el ejemplo para salir adelante, que su petróleo cotiza en la bolsa de valores, que la izquierda y la derecha se unen en un bien común para sacar adelante al país por encima de sus intereses particulares, que Lula tiene gran aceptación, que Brasil es la potencia económica emergente más poderosa de Latinoamérica,
que será sede del Mundial y los Olímpicos, un país que está por elegir presidente y lo más probable es que se siga con el proyecto Lula da Silva. Gracias amigos de tvnoticias.com, ha quedado usted bien enterado de lo más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. Mi nombre es Sergio Gutiérrez, muchas gracias.